podemos abordar el estudio de los marcadores tumorales, ya sea dependiente de órgano o dependiente del tipo de analito. Estudiándolos según el órgano afectado, tenemos este esquema, en donde se viene representado los diversos marcadores tumorales que pueden llegar a estar relacionados con algún tumor de algún órgano en específico, sin discriminar su utilidad, ya que, como sabemos, algunos son más para screening, otros para diagnóstico, otros para seguimiento a tratamiento, etc. Aquí están de manera general. Y como podemos observar, hay algunos marcadores que aparecen en más de un tipo de órganos. Y a eso se le conoce como falta de especificidad, que lamentablemente la gran mayoría de marcadores la posee. Por otra parte, inclusive hay algunos tipos de cánceres y algunos pacientes con diagnóstico de biopsia ya confirmado de cáncer y en donde su marcador tumoral correspondiente o los que le corresponderían dependiendo del tipo de cáncer que estemos hablando están normales. A esto se le conoce como falta de sensibilidad. Y por supuesto, ningún marcador tumoral tiene una sensibilidad diagnóstica del 100%. Y de la mano de esto, podemos observar también en el mismo esquema que para un mismo tipo de cáncer está relacionado más de un marcador tumoral. Esto para poder complementar entre sí las bajas sensibilidades diagnósticas o las deficiencias que pudiera tener algún marcador tumoral en cada paciente. Por supuesto, y como viene esclarecido en este esquema, solamente se tratan los tumores sólidos e inclusive no todos ellos, porque sería una lista inmensa. Solamente los más comunes, los que ya tienen establecidos sus marcadores tumorales que pueden detectarse en un laboratorio clínico, dejando de fuera los casos de leucemias y linfomas. Desde otro punto de vista, tenemos esta tabla con los marcadores tumorales más comunes, en donde observamos cuál es el tipo de cáncer más aceptado que esté relacionado a la elevación de las cifras de dicho marcador. Así, por ejemplo, tenemos que la alfa-fetoproteína está más relacionada o es marcador tumoral del cáncer hepatocelular. Sin embargo, en la tercera columna observamos otros tipos de cáncer en donde puede estar aumentado ese marcador, que no necesariamente debe ser su marcador tumoral predilecto establecido en la segunda columna, que en el caso para la alfa-fetoproteína pudieran ser el cáncer gástrico, el de colon. En la cuarta columna observamos los falsos positivos, es decir, aquellas enfermedades o estados en donde vamos a observar aumento de sus cifras, pero no necesariamente hablando de una enfermedad neoplásica o de cáncer, como en el caso de la alfa-fetoproteína, casos de hepatitis infecciosa o de cirrosis. Y en la última columna, sus valores de referencia o de corte, que vale la pena hacer la aclaración aquí, que son tomados de la bibliografía. Algunos coinciden exactamente en todos los valores, pero en otros pueden ser dependientes del método y de la plataforma e inclusive de la población que estemos estudiando. Esta es una tabla realizada con los marcadores más comunes. Si quisiéramos enlistar todos, no acabaríamos, pero vale la pena aclarar que, por ejemplo, el antígeno prostático específico es el único marcador tumoral en donde virtualmente no se tiene alguna otra elevación en otros tipos de cánceres, hablando entre neoplasias. Sin embargo, como podemos ver en la columna de falsos positivos, tenemos otras enfermedades que pueden llevar a la elevación del antígeno prostático y que no necesariamente estemos hablando de cáncer de próstata.